Mi deleite está en ti. Señor, te damos gracias también por tu palabra, porque hoy nos permites, Señor, tenerla en nuestras manos. Años de persecución, de querer acabar con ella, vemos en la historia de la humanidad. Pero tú, Señor, has preservado tu palabra de aquella persecución. Y hoy, Señor, nos permites, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu perfecta voluntad, tenerla en nuestras manos, leerla, reflexionar en ella, Señor. Y este es un gran privilegio, porque ahora, en pleno siglo XXI, hay países que no pueden, Señor, tener tu palabra. Países en los cuales, Señor, es un delito el cristianismo. Y los cristianos, Señor, deben estar escondidos apenas con algunas páginas de la Biblia para poder tener estos momentos de compartir la Escritura. Hoy te rogamos, Señor, que nos fortalezcas, nos ayudes y nos permitas, Señor, entender lo que tú quieres hoy enseñarnos. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Y como hemos venido estudiando en estos meses, Primera de Pedro, hoy vamos a seguir con nuestro estudio de la carta del apóstol Pedro a la iglesia dispersa en el Asia Menor. Y si usted toma nota, lo invito a que coloque un título a este mensaje y es una pregunta. ¿Cómo vivir en los tiempos del fin? Es el título de nuestro mensaje en su primera parte, porque es la parte 1. ¿Cómo vivir en los tiempos del fin? Parte 1. En la película de Roberto Benigni, La vida es bella, en pleno curso de la Segunda Guerra Mundial, Guido es llevado junto con su familia a un campo de concentración para judíos. El argumento de esta historia es que este padre entrega su vida por amor a su hijo y le da instrucciones muy precisas antes de ser fusilado. Ahí, resguardado en esa caseta, refugiado en el consejo de su padre, Josué fue salvado de la muerte. La convicción más grande de este niño fue que solo obedeciendo el consejo de su padre ganaría el primer premio. Habían muchas cosas que Josué no entendía, pero solo le bastó una cosa para llegar a la meta: confiar en su padre y obedecer sus palabras. Hermanos, los apóstoles en el siglo I estaban ya esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto más nosotros en el siglo XXI estamos más cerca del regreso del Señor y deberíamos estar esperándolo y estar viviendo sabiamente? Hoy queremos estudiar 3 principios que nos van a enfocar como creyentes para vivir sabiamente en estos últimos tiempos. Cristo, hermanos, viene pronto. Y quiero hacerles esta pregunta: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿La iglesia está preparada para la segunda venida del Señor? ¿Cómo vivir en los tiempos del fin? Parte 1. Y si ustedes recuerdan esta película, La vida es bella, una joya del cine, preciosa película, ahí pudimos ver, todos aquellos que la hemos visto varias veces, cómo realmente Josué, que posteriormente cuenta su testimonio, porque esta es una historia de la vida real, precisamente agradece el sacrificio de su padre. Y cuenta también cómo, siguiendo sus instrucciones, obedeciendo su consejo, él fue salvado de la muerte ya hacia el fin de la guerra.
Los invito entonces a que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer versículos 1 al 6 en esta mañana. ¿Cómo vivir en los tiempos del fin? Primera parte. Y si ya estamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, dice el versículo 1 en la Reina Valera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cómo vivir en los tiempos del fin? Parte 1, hermanos. Y había dicho que queríamos estudiar 3 principios que nos van a enfocar como creyentes para vivir sabiamente en estos últimos tiempos. Cuando digo últimos tiempos, hermanos, no me refiero a las conspiraciones que escuchamos hoy en día con respecto a muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Cuando digo últimos tiempos, me estoy refiriendo precisamente a lo que les estaba comentando en la introducción. Desde la ascensión de Cristo a los cielos, cuando los apóstoles lo vieron allí ascender una vez más para estar junto al Padre, empezaron a correr los últimos tiempos. Y como estábamos también hablando, ellos, Pedro, Juan, Santiago, el mismo apóstol Pablo, lo estaban esperando desde el primer siglo y desde el inicio de la iglesia que vemos reflejado en Hechos. Ahora, nosotros estamos en el siglo XXI, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Es una pregunta que hemos escuchado mucho hoy en día con todo lo que ocurre, la pandemia, con todo el conflicto social. Claro que estamos viviendo los últimos tiempos, desde el primer siglo, desde que Cristo ascendió a los cielos. Y esa debe ser nuestra manera de pensar. No debemos esperar a que ocurran ciertas cosas para decir, ahora sí estamos viviendo los últimos tiempos, preparémonos como iglesia. No, desde ese tiempo estamos viviendo los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, queremos entonces ahondar hoy en 3 principios en esta primera parte que nos van a enfocar como creyentes para vivir sabiamente en estos últimos tiempos. Primer principio: pensemos como Cristo en cuanto al pecado, hermanos. Ese es el primer principio. Pensemos como Cristo en cuanto al pecado. Lo vemos reflejado en el versículo 1. Leamos nuevamente, aquí en la Reina Valera. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y vamos a ir desglosando este principio y también este versículo, teniendo presente que el apóstol Pedro ya venía hablando en el capítulo 3 de este tema. Miremos ahí 1 de Pedro 3:18, que estuvimos estudiando en semanas pasadas. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto que está diciendo aquí el apóstol Pedro en la primera parte del versículo 1, hermanos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, lo que quiere decir es que Cristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, en su carne, en su humanidad, en su cuerpo, realmente murió por nuestros pecados. Ahora,
Hay un concepto que ustedes pueden leer acerca de él y obviamente las personas escépticas lo abordan mucho y es que Dios murió. Pero definitivamente esto es incorrecto cuando tenemos claro en nuestro entendimiento que Cristo sí murió, pero en su carne, para pagar por nuestros pecados. Pero esto no quiere decir que Dios haya muerto en ese entonces, en el Calvario. Por eso entendemos que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. En su carne, está diciendo el apóstol Pedro, Él murió realmente por nuestros pecados. Mis hermanos, el llamado de Pedro en este versículo 1 a la iglesia es armarnos del mismo pensamiento. Miremos ahí, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Lo vemos en el versículo 1. Armémonos del mismo pensamiento que Cristo tuvo en cuanto al pecado en estos últimos tiempos. Imitemos a Cristo en su forma de pensar en cuanto al pecado. ¿Y cuál es ese pensamiento que tenía Cristo en cuanto al pecado? Este sufrimiento en la carne, el Calvario, este padecimiento hará cesar el pecado. Esa palabra que vemos ahí, terminó con el pecado, es que Él hizo cesar el pecado. El pecado ya no nos domina. Por amor a nosotros, Él entregó su vida y hizo que ese dominio del pecado cesara en nosotros. Ahora, el cesar el pecado, ese cesar el pecado no quiere decir que hoy en día el pecado no esté entre nosotros, porque entendamos que el Señor en la cruz terminó con el dominio y el poder del pecado, pero la presencia del pecado aún está en medio nuestro, pero ya no nos domina. El Señor entregó su vida pensando en esto. Este sufrimiento en la carne, este calvario, este padecimiento hará cesar el pecado sobre el hombre y por esto estoy dispuesto a soportarlo. Ahora la pregunta es, ¿así pensamos nosotros en estos tiempos, hermanos? Hemos dicho en algún momento en estos últimos tiempos, Señor, aun si tengo que sufrir en mi carne, llorar en mi proceso de santificación, estoy dispuesto a afrontarlo porque no quiero tener nada que ver con el pecado. Esta es nuestra manera de pensar. El Señor se entregó a sí mismo en una cruz porque aborrecía el pecado. Su deseo es que el pecado no dominara más nuestra vida como sus hijos. Y por eso Él estableció este plan de salvación que vemos expresado en la Biblia. Pero nosotros también pensamos de esta misma manera. Estamos dispuestos aún a sufrir en ese proceso de santificación. Estamos dispuestos a mortificar, como hemos visto en nuestro estudio los viernes, el pecado. En el buen sentido, tenemos rabia continuamente contra el pecado. Así nos va a encontrar el Señor, hermanos, cuando regrese, pensando de esta forma, armados. Y Scofield nos da una referencia para este primer versículo de Primera de Pedro 4, y es Efesios 6, 11 al 13. Vamos por favor a Efesios capítulo 6 y vamos a leer versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 11 al 13, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso en el capítulo 6 y les dice en el versículo 13, habiendo acabado todo, estar firmes, Él les está hablando de esos tiempos anteriores a los tiempos del fin. Precisamente por lo que dijimos al principio. Ellos estaban esperando la segunda venida del Señor.
Ahora, nosotros estamos así, armados. Estamos cada día pensando en que el Señor puede regresar en cualquier momento, y en nuestro corazón y en nuestra mente existe esa misma manera de pensar en cuanto al pecado que tuvo Cristo. No me importa incluso tener que sufrir en medio de todo este proceso de santificación, pero no quiero tener nada que ver con el pecado. No voy a permitir que estas cosas me dominen, porque el Señor está pronto a regresar, y mi deseo más profundo, guiado por el Espíritu Santo, es que Él me pueda encontrar, como dice la canción, haciendo su voluntad, que cuando Él regrese me encuentre haciendo su voluntad. Precisamente ese es el segundo principio: vivamos conforme a la voluntad de Dios. El primero era pensemos como Cristo en cuanto al pecado, y el segundo es vivamos conforme a la voluntad de Dios. Lo vemos expresado en los versículos 2 y 3. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta, y aquí se está refiriendo a este corto tiempo que tenemos antes del regreso del Señor, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí están ahí en la lectura? Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, es increíble que Pedro le esté diciendo esto a la iglesia. ¿Cómo así que estaban involucrados en lascivias, en embriagueces, en orgías, en disipación, en abominables idolatrías? Tremendo. El cuerpo de Cristo. Lo mismo que Pablo le escribe, por ejemplo, a los Corintios, que era una iglesia bastante compleja, porque hubo una época donde estuvieron involucrados en muchos desórdenes, incluso en el mismo culto, y Pablo tenía que exhortarlos y decirles, hermanos, lo mismo que Pedro está diciendo aquí, ya basta. Nosotros estamos llamados a ser luz, a ser sal. Y estábamos reflexionando sobre eso esta semana. Somos llamados a ser sal en este mundo. ¿Estamos siendo la sal, eso que le da sabor al mundo, o estamos siendo un caramelo? Pensemos en eso. Cuando el apóstol Pedro dice el tiempo que resta, ya lo habíamos dicho, se refiere a este tiempo de vida, este corto tiempo que tenemos antes del regreso de Jesús. Hermanos, que nuestra meta y nuestro más grande objetivo sea vivir el corto tiempo que tenemos en este cuerpo para la gloria de Dios. A veces nosotros pensamos que tenemos mucho tiempo y escuchamos a las personas decir, no, es que yo tengo 24, yo tengo 25 años, me queda toda una vida por delante. Ayer en una entrevista que le estaban haciendo a Egan Bernal en Zipaquirá, él decía esto, un gran triunfo para Colombia, para mí, pero yo estoy muy joven, yo tengo toda una vida deportiva por delante. Y no solamente a él, yo escuchaba a muchas personas que dicen, tengo toda una vida por delante. ¿Cómo estamos seguros de eso, hermanos? Esta semana en promedio murieron 4.200 colombianos debido al COVID. Y muy seguramente esas 4.200 personas compatriotas hace un año tenían muchos planes y decían, tengo toda una vida por delante, pero hoy ya no están entre nosotros. Nosotros no tenemos seguridad sobre nuestra vida, hermanos. Hoy estamos aquí, mañana tal vez ya no estamos. No tenemos el control sobre nuestra vida. Por eso, este corto tiempo, este tiempo que resta y del cual el apóstol Pedro nos está hablando aquí, administrémoslo bien. Y ese es el llamado que Pedro le está haciendo a la iglesia. Vivamos para aquel que entregó su vida por nosotros. Su voluntad, porque aquí en el versículo 2 dice, no vivamos el tiempo que resta conforme a nuestros propios deseos carnales, esas son las concupiscencias, ¿verdad? Nuestros propios deseos carnales, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, expresada en el versículo 2. Es que podamos vivir para Él,
para su gloria, no para satisfacer nuestra carne y nuestros deseos. Miremos qué dice Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 15. Ahí unas hojas atrás, 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es nuestro llamado como creyentes, hermanos? Vivamos no para nosotros, sino para el Señor. Y esa es una tendencia que vamos a tener en estos últimos tiempos, a vivir para nosotros. Esta es mi vida, mi casa, mi trabajo, mi vehículo, mis planes, mis sueños. Tengo toda una vida por delante para hacer mi vida. No, hermanos, esa no debe ser la perspectiva de un creyente. La perspectiva de un creyente es vivir para la gloria de Dios y para servir a otros. Ahora, el mensaje que Pedro nos está diciendo acá, en estos versículos 2 y 3, es: hermanos, basta ya de agradar a la gente inconversa, negociando nuestros principios. ¿Debemos amar a las personas? Claro que debemos amar a las personas, pero este no es un tiempo para ser mediocres en nuestra vida espiritual y en nuestro camino como creyentes. Este es un momento para ser radicales. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. No negociemos nuestros principios. No digamos en algunas ocasiones y en algunos contextos: sí, bueno, está bien, yo acepto esos traguitos, esos chistes de doble sentido, esas cosas como que no me cuadran mucho con lo que la Biblia dice, pero bueno, ahí vamos, aceptemos ese tipo de cositas. Y no, hermanos, eso no es lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo. Ahora, muchos hemos escuchado también diciendo: sí, debemos ser tolerantes con esa confusión sexual que se vive hoy en día. Ese no es nuestro llamado. El mundo, como vamos a leer ahorita, está desenfrenado, y los creyentes en este tiempo, hermanos, debemos tomar posturas firmes, posturas bíblicas. El viernes en la noche nos acostamos tardecito porque estábamos viendo con Lorena la conferencia por Facebook Ideología de Género, dirigida por Respuestas en Génesis, y quien estaba dictando la conferencia era Joe Owen, muy conocido por todos nosotros. El mundo en su desenfreno, estaba diciendo él en su conferencia, ya no estableció simplemente transexualismo y bisexualismo. Lo que él estaba exponiendo ahí es que hoy en día hay 112, entre comillas, géneros que se han inventado. O sea, ya no es solamente hombre y mujer, como todos lo hemos entendido a lo largo de la historia, sino que hay 112, una vez más lo digo, entre comillas, géneros. Transexual, bisexual, pansexual, y no solamente son esos tres, son 112, lo que decía Joe Owen. Esto es un desenfreno tremendo. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a parar con todo esto? Cuando lo que la Escritura dice es que varón y hembra los creó y los bendijo, y punto. No debe haber para nosotros discusión con respecto a eso. La familia. Hoy en día, y hace algunos meses, unos amigos nos comentaban que a sus hijos, cuando los tenían en el jardín, en el colegio, y por eso tomaron la decisión de dictarles ellos homeschool, pero ellos nos comentaban, les estaban enseñando a unos niños de 3 y 4 años que hay diversas formas de familia, un hombre y una mujer y otra mujer, 2 hombres. Les estaban enseñando eso a los niños, les están enseñando eso a los niños en los colegios. Hermanos, tremendo. ¿Cómo es posible que nosotros admitamos muchas veces y abordemos este tipo de cosas de una manera tan ligera?
Pues nuestro deseo es que el Señor nos encuentre firmes en su palabra y haciendo su voluntad. Y aunque hoy en día digan que hay 112 géneros, como dijo Joe Owen, lo que la Biblia dice es la verdad. Y yo estoy ahí y debemos estar ahí cimentados y anclados en esa verdad. Tercer y último principio, permanezcamos firmes ante la injuria. Y vamos a leer versículos 4 al 6. Hablando de aquellas personas en el mundo que están desenfrenados, dice Pedro en el 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hermanos, lo que nos hace mantener firmes, guiados por el Espíritu Santo, es lo que explican los versículos 5 y 6. Todos los que estamos vivos y los que ya murieron, a los cuales se les predicó también en vida el Evangelio de Cristo, un día vamos a tener que presentarnos y dar cuenta por nuestra vida a Dios. Tú y yo, y las personas que ya murieron, a los cuales también les fue predicado el Evangelio mientras estaban en vida, vamos a tener un día que dar cuenta por nuestra vida a Dios. Mira las posiciones, mira las maneras de pensar que tienes hoy y reflexiona en eso. Un día vas a tener que darle cuenta a Dios de la manera como piensas, de la manera como vives, del enfoque que tienes en tu vida. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Él? ¿Habiendo honrado la cruz o habiendo pisoteado con nuestra manera de vivir la obra de Cristo? No queremos, no es nuestro deseo, y Pedro nos hace este llamado a participar del desenfreno de disolución. Bengel, Johann Albrecht Bengel, un teólogo luterano que existió entre los siglos 17 y 18, ilustra en este pasaje el desenfreno de disolución como el agua de una alcantarilla. Ese es el desenfreno de disolución del que habla el versículo 4, el agua de una alcantarilla. Imaginémonos el agua de una alcantarilla. ¿Cuántas cosas horrorosas hay ahí disueltas en el agua de una alcantarilla? No quiero eso. No quiero participar en eso. Me podrán llamar santurrón, anticuado, aburrido. Una vez me dijeron hombre del pasado. Pero si ser un hombre del pasado es no vivir desenfrenadamente y vivir para Dios, yo quiero toda mi vida ser un hombre del pasado. Es más, el hombre del presente, o lo que llama el mundo el hombre del presente, es cualquier otra cosa menos un verdadero hombre, y es el que nos habla la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿voy a ser llamado hombre del pasado por siempre? Sí, qué bueno. Vamos a seguir siendo hombres y mujeres del pasado. Hombres aferrados a la Escritura, apegados a la cruz de Cristo, firmes, soportando la calumnia, pero aferrados a la cruz, guardando los principios de la Escritura, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Aferrémonos a esa preciosa cruz, hermanos. No negociemos nuestra vida y nuestros principios. Concluyamos. ¿Cómo vivir entonces en los tiempos del fin? Esta primera parte. Primero, pensemos como Cristo en cuanto al pecado. No vivamos para el pecado, porque Cristo murió y se entregó una vez y para siempre. Y Pablo también nos dice que nosotros ahora estamos muertos al pecado con el propósito de vivir para Él. Mortifiquemos el pecado, alimentémonos de la palabra de Dios. Luchemos todos los días guiados por el Espíritu Santo para que en nuestra manera de pensar y de vivir aborrezcamos el pecado, así como el Señor lo aborrece.
Y así como fue la manera de pensar de Cristo en el momento de su muerte. Yo entrego mi vida porque ese dominio que tiene el pecado sobre el hombre va a ser quitado para siempre. Y nos gloriamos en él por eso. Entonces, pensemos como Cristo en cuanto al pecado. Segundo, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Vivamos para glorificar y agradar a Dios, no al hombre. Este es el llamado que Pedro nos hace acá. Vivamos no para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. No importa lo que pase, tenemos un llamamiento y es vivir para la gloria de Dios. Y tercero, permanezcamos firmes ante la injuria. A veces andamos temerosos de lo que puede decir el hombre, de las críticas que podemos recibir. Pero no tenemos por qué temer. Esta mañana leíamos en Salmos 23, no tenemos por qué temer. ¿Acaso nosotros vamos a rendir cuentas delante de todos aquellos que nos injurian y que nos calumnian? No. Vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor. Por eso no podemos negociar nuestros principios. Así nos llamen como nos llamen, aburridos, santurrones del pasado, miles de cosas. Pero eso no debe importar. Nos debe importar lo que el Señor dice en su palabra. Y yo sé, hermanos, que día tras día, guardando los principios de la Escritura, nosotros vemos el resultado de lo que es nuestra vida. Así que pensemos en esto, permanezcamos firmes ante la injuria, no negociando nuestros principios, porque vamos a tener que rendir cuentas delante de un Dios santo. Y lo mejor que podemos hacer es presentarnos ante el Señor a través de Cristo, honrando la cruz de Cristo. Así que tenemos estos primeros 3 principios de cómo vivir en estos últimos tiempos y vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en este proceso. Amén. Señor, gracias te damos por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque hoy nos enseñas estos 3 principios para vivir en estos últimos tiempos. Los apóstoles en el primer siglo ya estaban esperando tu regreso, Señor. Cuánto más nosotros ahora en este siglo XXI debemos estar esperando tu regreso, ansiosos, preparados, listos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo pensamiento que Cristo tuvo en cuanto al pecado, pero también a hacer tu voluntad y a permanecer firmes ante la injuria, porque no vamos a tener que rendir cuenta ante los hombres, sino ante ti que eres un Dios santo. No permitas que nuestro amor se enfríe, no permitas que seamos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que nuestra mente y nuestro corazón estén anclados a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siento que soy de